Los 5 minutos de Dios, 1 de abril. Piensa en ti y piensa en los demás. Tú tienes tu personalidad y tus necesidades y convivencias, pero los otros también tienen las suyas. Aun cuando pienses en ti, siempre debes pensar en plural, pues tú no estás aislado en la sociedad, sino que estás en medio de los que te rodean. Pensar en singular será la mayoría de las veces una velada expresión de egoísmo, que no dejará de ser reprobable. Pensar en plural, aún en tus cosas personales, dará a estas una proyección de comunidad. Te ayudará a no cerrarte dentro de ti mismo y de tus cosas personales. Te proyectará hacia el mundo, hacia la humanidad. Pensar en plural aumentará la posibilidad de acción de tu parte y elevará tu ideal de vida. Pues si las fuerzas unidas son invencibles, los ideales unidos son más puros e irresistibles. Piensa pues, en plural, que tienes que salvarte tú, pero debes salvarte en racimo con todos los demás. Todos los creyentes acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Hechos 2, 46-47. Esa alegría es el gozo que sigue la fe. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 2 de abril. Con un ideal en tu vida, te sentirás más feliz y pisarás más fuerte en tu vida. Un ideal que polarice todos tus esfuerzos y tus pensamientos. Un ideal que oriente todas tus acciones. Un ideal que sea el palo mayor de la nave de tu vida. El ideal, aunque no llegues nunca a conseguirlo, siempre te hará bien. Al fin y al cabo, en eso consiste el ideal, entender siempre hacia adelante. Un ideal que se consigue ya deja de ser ideal y debe ceder el puesto a otro verdadero ideal aún no conseguido. El hombre sin ideal es viajero sin brújula. Unos hombres sin ideal son un rebaño sin pastor y sin camino. Perder el ideal es perder el rumbo, y perder el rumbo es exponerse a desastres, a pérdida de tiempo y de esfuerzo, a toparse en última instancia con la desilusión. Es exponerse a que el cansancio se apodere de la vida, y entonces la vida ya no tiene sentido ni aliciente. Ya no se ve por qué seguir adelante ni para qué. Tu ideal como cristiano tiene que ser la vida de la gracia, cumplir la misión del Maestro Jesús que dice: vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, 10. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 3 de abril. No basta con querer una cosa, es indispensable poner los medios para alcanzarla, porque querer una cosa y no poner los medios, una de dos, o es una simpleza o es una cobardía. Una simpleza
que pretende alcanzar las cosas sin esfuerzo, sin trabajo, sin emplearse a fondo, o una cobardía que no deja desarrollar las fuerzas del espíritu, las inhibe, afloja los resortes de la voluntad. El que lucha y al mismo tiempo confía en Dios llegará a la victoria. El que se esfuerza y también tiene fe en sus propios esfuerzos va por buen camino. El que se emplea a fondo con optimismo y no mira tanto al trabajo cuanto al éxito que coronará el trabajo, es digno de que Dios mismo esté de su parte y lo apoye. Y si Dios está de su parte, ya puede dar por descontada la victoria. Victoria que no llegará quizá por sus esfuerzos, sino por la ayuda de Dios, pero ayuda de Dios que exige que nosotros pongamos nuestros propios esfuerzos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la conquistan. Mateo 11:12. No se habla de la violencia contra los demás, sino contra sí mismo. Aquella violencia que es la renuncia al propio egoísmo, a las propias conveniencias y comodidades. No estará de más que te examines si haces violencia a los demás en lugar de hacértela a ti mismo. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 4 de abril. Razonamos con frecuencia, no tan frecuentemente tenemos razón, porque son dos cosas muy distintas, razonar y tener razón. Razonamos cuando discurrimos y defendemos nuestra posición. Damos argumento para hacer que vuestra actitud es la más correcta, lo más conveniente, la única que debe imponerse. Eso es razonar, dar razones, presentar argumentos. Pero no siempre que razonamos tenemos razón, porque a veces hasta nosotros mismos sospechamos que no tenemos razón. Y sin embargo, seguimos en nuestra posición. La defendemos pese a todo. ¿Por qué será? ¿No habrá allí buena dosis de soberbia, de engreimiento, de orgullo que nos impide dar el brazo a torcer? ¿Y no empleamos entonces la razón en nuestras argumentaciones precisamente para cohonestar una sin razón? Los argumentos siempre necesitan de la razón para ser verdaderos y honestos. La razón no siempre necesita de los argumentos, pues se impone por sí misma, por su misma fuerza, por el peso de la verdad. Os exhorto a que viváis de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Efesios 4:1-2. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 5 de abril. Un hombre sin ideal da lástima. Fracasará en su estudio, en su trabajo, en su acción. El ideal es una ilusión. No tener ideal es no tener ilusión en la vida. Y no tener ilusión es estar desilusionado. Y por cierto, que debe ser cosa muy triste vivir desilusionado. Pero no basta que cada uno de nosotros tenga un ideal para su vida. Es preciso agruparnos, que cada conjunto de personas tenga un ideal común a todos. De lo contrario,
Cada uno buscará su ideal personal de un modo aislado y prescindiendo de los demás. Si cada uno tiene su ideal independiente del de los demás, será una pieza, pero una pieza que no sabrá cómo encaja con las otras. Pasará toda su vida en el estudio y análisis de las piezas sueltas. Quizá, al término de su vida pueda alcanzar a ver cómo encajaban todas las piezas. Es mejor verlo cuanto antes, a fin de gozar de la satisfacción de sentirse útil al conjunto. El aislamiento de las piezas las inutiliza. La trabazón de las mismas las perfecciona. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. 1 Corintios 12:26. El interés de todos es el interés de cada uno, y el de cada uno es el de todos. Todos para cada uno, y cada uno para todos. Nada humano es ajeno a nosotros, doloroso o gozoso. Todo lo que un hombre sufre o goza en cualquier parte del mundo es algo que nos debe tocar en lo más íntimo. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 6 de abril. ¿Quieres conocerte a ti mismo en la profundidad? No siempre lo consigues. Pretendes llegar a conocer a los demás con acierto. También sueles equivocarte con frecuencia. Yo te diré por qué. No podrás llegar a comprender a los otros si primero no te conoces a ti mismo y te comprendes. Y no te comprenderás a ti mismo si no te esfuerzas por comprender y aceptar a los otros. Hay en esto algo así como una simbiosis enriquecedora. Pero piensa que a ti mismo puedes llegar a conocerte con más o menos adecuado conocimiento. Más será muy difícil que llegues a conocer de ese modo a los demás, por la sencilla razón de que ellos no son tú y tú no eres ellos. Siempre hay una intimidad reservada para el propio yo, que no es dable violar a nadie. De todo esto debes deducir que nunca debes juzgar a nadie, que siempre has de suponer en todos rectitud de intención y bondad de voluntad. No temas, aun cuando te equivoques, no errarás. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es fantasiosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4, 7. Hermoso test para un acto de introspección. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 7 de abril. No es tan fácil acertar en la posición o actitud que adoptemos respecto de nuestro prójimo. Podemos prescindir de él. Es una posición simplista. Pretende solucionar los problemas de un solo corte. El prójimo en su casa y nosotros en la nuestra. Esta posición no es solución y aún empeora nuestra posición. Podemos tener en cuenta al prójimo como si fuera un juguete con que entretenernos. Cuando nos sirve para el juego, bien. Si no sirve, se deja. Hemos caído al abismo del egoísmo y la injusticia. Podemos tener al prójimo como un peldaño que puede ayudarnos en nuestra escalada de posiciones, que mejore nuestra situación personal, familiar o social. Esto
ya es repugnantemente injusto. Podemos y debemos tener al prójimo como un semejante nuestro, lo mismo que nosotros, con derechos humanos, lo mismo que nosotros, verdadero Hijo de Dios. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron, y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Y si Cristo murió por nuestros hermanos, y nosotros debemos imitar a Cristo, ¿no deberemos también nosotros morir por ellos? Porque morir por ellos es negarse algún gusto para que ellos se lo den, renunciar a nuestro criterio para seguir el de ellos, etc. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 8 de abril. No serás feliz si eres estudiante y no estudias, si eres trabajador y no trabajas, si eres profesional y no cumples con tu profesión. En ninguno de estos casos serás feliz. No serás buena persona si eres superior y no sabes obedecer a tus respectivos superiores, ni mandar a tus subordinados. Si eres esposo y no respetas y tratas con cariño a tu esposa. Si eres hijo y no atiendes minuciosamente a tus padres, quizá ya ancianos. Si eres cristiano y no eres testimonio de Cristo, en ninguna de esas circunstancias puedes tenerte como buena persona. Para ser feliz hay que ser bueno, pues la felicidad es una consecuencia de la buena conciencia, y es la buena conciencia la única que nos puede certificar de nuestra bondad. Bondad y felicidad, dos realidades que entre sí se relacionan, que se entremezclan, que interdependen. Buscar o pretender una sin la otra es desviar el camino, es equivocar la ruta, es condenarse a no poseer ni la una ni la otra. Cuando un cristiano cobra conciencia de que es hijo de Dios, no puede menos de rezar con los salmos. Alegraos en el Señor, oh justos, exultar, gritar de gozo, todos los de recto corazón. Salmo 32, 11. Justos, alegrados en el Señor, celebrar su memoria sagrada. Salmo 97, 12. Se alegren los que a ti se acogen, se alborocen por siempre. Tú los proteges, en ti exultan los que aman tu nombre. Salmo 5, 12. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 9 de abril. Es malo ser tonto, pero es tonto ser malo. Solamente el hombre bueno, el que cultiva en su espíritu sentimientos de bondad para sí y para los demás, es el hombre verdaderamente sabio. Los tontos no pueden ser buenos, aunque no debes confundir ser tonto con ser poco culto o no ser erudito. Por otra parte, los buenos nunca son tontos, pues han sabido captar la verdadera sabiduría, que no es la del mundo, sino la de la bondad. Sí, pues, ¿eres bueno? ¿Por qué temes a Dios? Siendo Dios como es, infinitamente bueno, nadie puede tener miedo o temor de Él. Si tú le temes es porque tú no eres bueno, y al ser malo piensas que Dios es como tú. No tengas miedo de Dios. Si le temes, sea solamente un temor que brote del amor que le tienes, un temor
de disgustarte, porque Él es tu Padre, y nunca está de más temer disgustar al Padre, al que amamos profundamente. Dios se burla de los malos y da su favor al hombre recto. Proverbios 14, 9. El necio solo piensa en pecados. Los arrogantes son abominables a los hombres. Proverbios 24, 9. De Job pudo escribirse: había un hombre llamado Job, hombre cabal y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Job 1, 1. Y de Patriarca San José se hace la mejor canonización al llamarlo varón justo. Mateo 1, 19. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 10 de abril. ¿Qué será mejor, tener razón o tener buena voluntad? Pocas veces decimos de los otros, tiene razón. Sin embargo, no es sensato pensar que uno siempre tiene razón y los demás siempre están equivocados. Como tampoco será sensato pensar que lo que nosotros no entendemos o no es verdadero o no es bueno. Muy fácilmente los que no tienen buena voluntad piensan que tampoco la tienen los demás. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Cuando a nosotros nos mueven intenciones torcidas es cuando más fácilmente sospechamos de los demás. Y con eso no solamente pecamos contra la caridad, sino también contra la justicia. Aunque en determinado caso no tengamos nosotros la razón, vale la pena ceder nuestro modo de ver las cosas y conservar más bien la buena voluntad. Al fin y al cabo, cuando termines tu vida, no se te juzgará por tu razón, sino por tu buena voluntad. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros. Filipenses 4, 3, 9. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 11 de abril. Cuando tienes hambre, te hallas molesto mientras no satisfaces tu apetito. ¿No sientes que algunas veces tu espíritu también está hambriento? Claro está que si tu cuerpo se alimenta de pan y carne, tu espíritu tiene su alimento propio, que será la verdad y el bien. Piensa y detente a sentir las necesidades de tu espíritu. Cuando tu cuerpo se haya cansado, agotadas las fuerzas, también te sientes bien, pero no estará de más caer en la cuenta de que en otras ocasiones es tu espíritu el que puede sentir el cansancio, el agotamiento, la desilusión, el descontento de ti mismo, cuando has llegado a comprobar que no eres lo bueno que deberías ser. Te propongo esta sencilla oración. Señor, haz que si debo sentir hambre y sed y cansancio en mi cuerpo, no lo sienta en mi espíritu, que siempre te busque a ti, que eres capaz de calmar todas mis ansias. El hambre de Dios no es menos torturante que el hambre de pan. Son muchos los que sacian su apetito,
pero viven torturados por el hambre de Dios. Mandará hambre a la tierra, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante, andarán errantes en búsqueda de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. ¿No estarás llamado tú a ofrecer esa palabra? ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 12 de abril. Ni es humano ni es cristiano juzgar que el dinero es una cosa mala. El dinero tiene su valor propio, que no es dado desconocer. En la escala de valores ocupa un lugar. Pero el trabajo es también otro valor, y también él ocupa su puesto propio en la escala de valores. Solamente que tanto el dinero como el trabajo son valores relativos y no absolutos. Todo dependerá del uso que se haga de los mismos y de la finalidad que se les dé. El dinero empleado para hacer el bien y obrar la justicia es un medio de practicar las virtudes humanas y sociales. El trabajo orientado hacia la realización, no tanto de la materia cuanto del hombre, es un medio de propia superación. De ahí que tanto uno como otro necesiten ser orientados para que puedan permanecer en la escala de valores y no se conviertan en algo negativo, cuando no contraproductivo. Está bien, pues, que te agrade el dinero y el trabajo, pero estará mejor que te agrade el buen uso de ambos. A muchos perdió el oro, hasta los corazones de los reyes descarrió. Eclesiásticos 8:2. Muchos se arruinaron por causa del oro, su perdición la tenían delante. Eclesiásticos 31:6. Feliz el rico que fue hallado intachable, que tras el oro no se fue. Eclesiásticos 31:8. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 13 de abril. En el mundo hay más cosas hermosas que feas, y hay una posibilidad favorable o desfavorable, que a las cosas buenas las puedas malear y a las cosas malas las puedes tornar buenas. Está pues en tus manos el que haya más hermosura en el mundo. Primero, si reconoces y valoras las muchas cosas hermosas que ya existen. Segundo, si te esfuerzas por hermosear las cosas malas que también indudablemente existen. Lo que te digo de las cosas hermosas o feas, exactamente hay que afirmarlo de las cosas buenas o malas. Al fin y al cabo, las cosas buenas son hermosas y las cosas malas son feas. Esfuérzate en consecuencia por hermosear, por hacer buenas todas tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos, tus reacciones, todo tu ser, toda tu vida, y así, indudablemente, habrás contribuido a mejorar y hermosear el mundo. Al fin y al cabo, vale más encender un fósforo que maldecir la oscuridad, encender una hoguera que quejarse del frío, hacer el bien que perseguir el mal. Las cosas pueden ser mejores, pero está en manos del hombre el hacerlas mejores de lo que son, e indudablemente las cosas agradan más cuanto mejores sean. No es lo mismo una flor ajada que una en todo su esplendor. El autor de la carta a los Hebreos le decía: de vosotros esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. Hebreos 6:9.
¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 14 de abril. Nadie es totalmente perfecto. Todos tenemos nuestras limitaciones, que no serán producto de una mala voluntad, pero sí fruto de la humana naturaleza, débil e imperfecta. Hasta el sabio más sabio reconoce que hay cosas que ignora. Más aún, cuando más sabio es, más reconoce y lamenta el mundo ilimitado al que no alcanza con su conocimiento, incluso en su propia especialidad. Hasta el santo más santo reconoce que tiene sus defectos e imperfecciones. Más aún, cuanto más santo es, tanto más humillado se siente, pues ve y lamenta que le falta mucho aún para llegar a conseguir la perfección. No temas, por lo tanto, reconocer en ti limitaciones, imperfecciones y defectos. Reconócelos y siéntelo profundamente. Si pensaras que no tienes defectos, sería argumento irrebatible para probar que distas mucho de la sabiduría y la santidad. Si lo reconoces, estás demostrando sin palabras, pero con hechos, que tiendes a ambas cosas, a la ciencia verdadera y a la santidad. El esfuerzo por la propia perfección es una tácita confesión de las propias deficiencias. ¿Es justo ante Dios algún mortal? ¿Ante su Hacedor es puro un hombre? Job 4:17. ¿Cómo puede ser justo un hombre ante Dios? Si pretende contender con Él, no podrá responder una vez entre 1000. Job 9:2-3. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 15 de abril. Se necesita mucha mayor fortaleza y dominio de sí mismo para ser bueno que para ser malo. Hay que ser mucho más valiente para guardar fidelidad al deber que para quebrantarlo. Se precisa un esfuerzo más vigoroso y constante para remar contracorriente que para dejarse llevar río abajo. La ley de la gravedad tira hacia abajo. Los instintos tiran hacia abajo. El peso de la comodidad nos deja en el llano. Solamente el empuje del motor es el que posibilita ascender a las alturas o arrastrar el convoy hacia adelante. Si en tu vida te dejas llevar por instintos e inclinaciones, por comodidades o conveniencias, no podrás volar a gran altura. Tu vida se convertirá en rastrera, de bajo vuelo, de muy limitada visión, de horizontes muy recortados. Es siempre más hermoso y más provechoso aspirar a las alturas oxigenadas que a los miasmas de los pantanos. Se divisa siempre un panorama más cautivador desde arriba que desde ras de tierra. Ánimo y adelante, siempre hacia arriba en tu perfección. Ahora puedes, Señor, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:29-32. Cristo te posibilitará tu perfeccionamiento. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 16 de abril. Se habla a veces con equívocos de las pasiones. Se dice que no debe uno ser hombre de pasiones o dejarse llevar de las pasiones. Hay pasiones buenas y malas. Si lo quieres expresar con mayor exactitud, las pasiones ni son buenas ni son malas.
son fuerzas que podemos emplear para el bien o para el mal. El bien o el mal no está en las pasiones, sino en nosotros, que las dirigimos al bien o al mal. La pasión empleada para el mal ciega y arrastra a la razón. La pasión buena es la que da fuerza para la práctica del bien. Vivir mal es dejarse arrastrar por la vida, por la pasión descontrolada. En cambio, vivir bien, ser apóstol, es orientar toda la fuerza de una pasión hacia el bien, hacia la acción apostólica, hacia la cumbre del propio perfeccionamiento. ¿Crees que se puede avanzar hacia Dios sin el empuje de una pasión viva y arrolladora? Los hombres de grandes pasiones han sido los grandes criminales, pero solo los hombres de grandes pasiones han llegado a la santidad. Todo depende de cómo se empleen esas pasiones. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4, 3, 5. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 17 de abril. Muchos ponen toda su esperanza en morir bien. No sé qué sentido le hallas tú a esta frase. Morir bien. ¿Morir sin dolor? ¿Morir con una enfermedad corta? ¿Morir rodeado de los tuyos? Morir bien es, sobre todo, morir con la conciencia tranquila, sin angustias espirituales, que son mucho más torturantes que los dolores del cuerpo. Morir bien es morir en paz con Dios y con los demás. Es morir de tal forma que todos sientan tu muerte y nadie tenga motivo para alegrarse de ella. Por eso me atrevo a afirmarte que lo principal no es morir bien, sino vivir bien, porque debe ser cosa muy triste llegar al fin de la vida arrastrando tras de sí una secuela de odios, de amarguras producidas a los que nos han rodeado, de injusticias con todos, de egoísmos y cosas parecidas. En cambio, llegar a la hora de la muerte con la conciencia de haber cumplido con nuestro deber durante toda la vida, con la seguridad de haber vivido bien, es lo que convierte el momento de la muerte en un pasar de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, de los brazos de los hombres a los brazos de Dios, y esto nunca puede ser desagradable ni doloroso. Mucho vale a los ojos de Dios la muerte de los que le aman, preciosa es a los ojos de la Dios la muerte de los que le aman. Salmo 116, 15. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 18 de abril. La mejor voz de mando es el ejemplo, el mejor argumento y la más convincente razón que robustece tus palabras es el ejemplo de tu vida. Quizá notes que no siempre convences con tus palabras, será porque no siempre tus obras son acordes con tus palabras y entonces el ejemplo de tu vida deshace la fuerza de tus palabras. Tus hijos, tus dependientes, tus amigos, las personas con las que de una u otra forma tienes relaciones o en las que ejerces alguna influencia, están esperando tus palabras, pero éstas serán ineficaces si no van predecidas del ejemplo de tu vida.
palabra y testimonio, razones y ejemplos. Las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Piensa, pues, si te ha faltado el arrastre, ¿tú lo atribuiste o a dureza del corazón de los que te escuchaban? ¿O a falta de preparación intelectual tuya, cuando en realidad no se debió a ninguna de esas dos causas, sino a la ausencia de tus ejemplos, a la incoherencia de tu vida? Juan dio testimonio de lo que vio y oyó, y su testimonio fue verdadero. Este es el discípulo que da testimonio de esto y que lo ha escrito, y nosotros sabemos que es válido su testimonio. Juan 21, 24. Cuantos nos rodean deben ver que nosotros somos testimonios de Cristo y deben convencerse, sin dificultad, de que nuestro testimonio es verdadero, pero no lo será si primero en nuestro interior no hemos llegado a poseer un espíritu verdaderamente conforme al Espíritu de Cristo. Lo interior. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 19 de abril. Cuando hablas con los tuyos, cuando les respondes, cuando les llamas la atención, cuando les exiges algo, les suele gritar, ¿verdad? Te pregunto, ¿por qué gritas? Me dices que tienes la razón. Si tienes la razón, ¿para qué quieres los gritos? ¿La razón necesita de los gritos para ser reconocida y aceptada? Entonces, la razón que tienes es muy débil. No necesitaría de gritos ni de otra cosa si fuera suficientemente fuerte. Si no tienes razón, ¿para qué gritas? ¿Es que pretendes imponerte por los gritos sin tener razón? No te ilusiones. Nunca los gritos fueron convincentes. Harán callar a tus inferiores, pero no los convencerán, y hacerte obedecer de alguien que no esté convencido es imposible. Si tienes la razón y expones la razón solamente con la fuerza del convencimiento, será efectivo y llegarás mejor al corazón de los demás. Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis nuevamente a destruiros. Gálatas 5, 14, 15. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 20 de abril. No busques amigos sin defectos, pues te quedarás toda la vida sin amigos, pero no busques los defectos en tus amigos, pues poco a poco te irán dejando y quedarás solo. No ames a tus amigos porque no tienen defectos. Ámalos aún a pesar de sus defectos, y si quieres, ámalos precisamente por sus defectos, por cuanto el hecho de que tengan defectos quiere decir que son más humanos. No pretendas exigir a tus amigos que sean mejores que tú, si ciertamente lo son. Agradece y aprovecha sus ejemplos y su influencia bienhechora. Si no lo son, respétalos y ofréceles tu ayuda para que se mejoren, pero con paciencia, con comprensión, con bondad, con sumo respeto a la personalidad de ellos. No pretendas cambiar a tus amigos, déjalos que sean como Dios los ha hecho, pero no te preocupes si tú no eres como ellos. También tú tienes derecho de ser como Dios te hizo. Eso sí, tanto ellos como tú
habéis de ser como Dios los hizo, y no como los deshizo el pecado de la soberbia y del egoísmo. No conviene deshacer la obra de Dios. El amigo fiel es seguro refugio. El que le encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, no hay peso que mida su valor. El amigo fiel es remedio de vida. Los que temen al Señor le encontrarán. Eclesiásticos 6, 14, 16. Tu grupo de amigos es algo que debes conservar porque lo necesitan tú y ellos. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 21 de abril. Triste cosa es morir sin haber sabido vivir. Triste cosa es vivir sin llegar a aprender a morir. Ambas cosas se relacionan tanto entre sí que es imposible separarlas. Has de vivir pensando que tienes que morir. Has de llegar a morir con la alegría de haber sabido vivir. Vive de veras el que no centra en el momento presente lo que hace, sino que ha aprendido a darle un sentido de proyección hacia más adelante. Así, el que quiere ser cada día mejor un poco, el que se esfuerza por ir mejorando las condiciones de su hogar, el que anhela un mundo mejor, unas relaciones más humanas y más cristianas entre los hombres. El momento arrastra los lastres del pasado y se proyecta hacia el porvenir. Mira cuán importante es hacer bien lo que estás haciendo en este momento, pues tendrá proyección en el porvenir. Esto es lo que se dice, vivir en prospectiva. Vosotros estáis triste ahora, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Juan 16, 22. Nada se detiene aquí abajo, todo tiene su proyección escatológica, todo está ordenado al futuro reino de Dios, futuro que tú debes hacer ya presente en el mundo que te ha tocado vivir. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 22 de abril. Es ilusión planear mucho y no hacer nada. Es reprobable no plantear nada y no hacer nada. Tampoco se puede aceptar el hacer algo sin antes haberlo planteado. Quizás sea más prudente plantear algo y luego realizar ese algo que se ha planteado. Si planeas más de lo que puedes llegar a hacer, te sentirás decepcionado. Si haces más de lo que planeas, podrás equivocarte y por ello sentirte humillado. Vivir sin hacer nada es no ser hombre. Vivir haciendo las cosas sin planearlas, sin pensarlas, no es obrar conforme corresponde a un hombre. Solamente el hombre que está lanzado a la acción, pero a una acción pensada y planteada. Es el que obra racionalmente, como corresponde a todo hombre. Vivir pensando solamente en esta vida es tener muy cortas aspiraciones y visión muy limitada. Vivir pensando también en el más allá, en el futuro, en la eternidad, es ser prudente y ser cristiano. No te contentes con ser hombre, trata de vivir como cristiano. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, a que viváis como conviene que viváis, para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros,
y a que progreséis más. Tesalonicenses 4:1. Dios nos dio a conocer su voluntad en cierto momento decisivo de nuestra vida, que seguramente recordaremos siempre. Aprendimos a conocer a Dios. Ahora debemos vivir en la conformidad con aquel conocimiento y en un continuo progreso. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 23 de abril. Tú te fías de todos y, con no poca frecuencia, te ves desilusionado. Otros no se fían de nadie y viven en un continuo sobresalto. Habrá que buscar un justo equilibrio. El equilibrio consistirá en fiarse de aquellos que han merecido tu confianza, de los que estás moralmente seguro no recibirás una infidelidad. Pero mira que los demás también observarán contigo esta misma norma. Se fiarán en ti, siempre y cuando tú merezcas que ellos se fíen de ti, depositen en ti su confianza. Esa confianza hay que saberla ganar y conservar. Perder la confianza de los demás puede llegar a constituir para ti un verdadero trauma. Perder tú la confianza que tienes en los otros puede producirte no pocos sinsabores. Tú recogerás lo que siembres. Te darán lo que des, recibirás lo que merezcas. Y si en algún caso no eres correspondido, siempre te quedará la satisfacción de haber sido como debía ser. Antes que en nadie, debemos poner nuestra total y adherente confianza en el Señor, pues sabemos que Él nunca nos va a fallar. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Hebreos 4:16. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 24 de abril. Sería desastroso confundir comunión con comunismo. El comunismo hace camaradas, la política podrá llegar a agrupar compañeros. Solamente la comunión humana es la que hace verdaderos hermanos, y solamente la comunión con Cristo y en Cristo es la que vuelve a esos hermanos en Cristo, auténticos cristianos. La comunión supone una unión de ideales, de sentimientos, de mentalidad, de meta final. La comunión es obra del entendimiento, pero es sobre todo el corazón el que se encarga de unir mentes, ideales, metas y sentimientos. Comunión, común, unión. Unión de todos en un solo fin, como estamos unidos en un mismo bautismo, en una misma fe, en un mismo Señor y Padre Celestial. Es Dios el único que es capaz de unir de esa forma tan íntima a los hombres. Por eso, cuando los hombres pretenden unirse entre sí, prescindiendo de Dios, llegarán al comunismo, al compañerismo, a lo sumo, a la unión humana, pero nunca a la verdadera fraternidad evangélica. No os olvidéis de hacer el bien, de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:16. Sí, pues, deseo agradar al Señor, ya tengo señalada la norma de mi conducta, ayudar a los demás y ofrecer el sacrificio en común con mis hermanos, la oración en común.
¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 25 de abril. No hay cosa que Cristo nos recomiende tanto en su Evangelio como la unión entre todos los cristianos. Es que el mundo necesita del testimonio de unidad que nosotros los cristianos debemos darle, a fin de llegar a conseguir que todos los hombres caigan en la cuenta de que son hermanos y, en consecuencia, se tengan como hermanos, se respeten como hermanos, se ayuden como hermanos. Que el hombre deje de mirar al semejante como un enemigo, o al menos como un rival que pugna por apoderarse de la parte de felicidad que a él le corresponde. Que se convenza el hombre de que él no podrá ser verdaderamente feliz, sino en cuanto contribuya a que los demás también lo sean. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos y deseos. Si esta recomendación de la Biblia fuera cumplida y vivida por todos los hombres, la tierra sería un cielo y las relaciones humanas producirían la felicidad para todos los hombres. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Santiago 4:11. No hablar nunca mal de nadie debe ser el tema de nuestra frecuente reflexión y examen. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 26 de abril. Es todo un arte el saber callar, cuándo, dónde y cómo se debe callar. Ese arte no lo enseña ni la ciencia, ni la reflexión, sino la propia vida. Más te arrepentirás de hablar que de callar, aunque a veces será una verdadera obligación el que hables y callar entonces será para ti vergonzoso. Calla cuando debes callar. Jamás hables cuando no debas hablar o cuando no sea prudente que hables. Espera el momento oportuno para que entonces tu palabra sea beneficiosa. Mientras tanto, conserva tu silencio. Calla cuando te halles nervioso, apasionado, no dueño de ti mismo, muy irritado o indignado. No es el momento, no es la circunstancia propia para que hables. En esos casos, el silencio es la única actitud que puedes tomar. Si hablas, te arrepentirás tarde o temprano. ¿Para qué hacer algo de lo que luego deberás arrepentirte? Calla, pero que tu silencio no sea hostil, sino amable, que calle tu boca, pero que tu rostro hable con la sonrisa de la bondad y la comprensión. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo, su tiempo el callar y su tiempo el de hablar. Eclesiásticos 3:1-7. Trastocar los tiempos no es prudente y a nada positivo conduce. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 27 de abril. Lo más fatal que puede ocurrirle a uno es tener razón y no saber usar de ella, porque al tener razón
Se escuda en ella de forma tal que no admite ciertos derechos que tienen los demás. Derecho a pensar como ellos creen que deben pensar. Derecho a defender lo que ellos juzgan como justo y verdadero. Derecho a disentir de él. Derecho a ver la verdad desde su punto de vista. En una palabra, derecho a pensar que ellos también tienen razón. Y así es como surgen las riñas y discusiones acaloradas. Examínate con detención y verás que la mayoría de las veces que has discutido de tal forma que la discusión ha llegado a turbarte, ha sido porque pensabas que tú tenías razón, pero no has sabido usar rectamente de tu razón. Y en esto ya no tenías razón. Pues si haces bien en defender tu razón, no haces bien en defenderla de esa forma violenta, incisiva, nada caritativa. Y no es la razón la que debe mandar en tu vida, sino el amor que ama con corazón y sin ella. 3 veces seguidas pidió Jesús a Pedro que le dijera si lo amaba, y entonces Pedro se entristeció de que le preguntara por 3ª vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Juan 21:17. No 3, sino infinitas veces debes repetirle al Señor que lo amas. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 28 de abril. Interesa lo que eres, porque ante tu conciencia y ante Dios es eso precisamente lo que vales. Tú ves tu conciencia y Dios penetra el fondo de tu corazón, pero también interesa lo que piensas, pues según pienses se irá formando tu interior. Ya amonestaron los antiguos, dime lo que piensas y te diré quién eres. Interesa también lo que sientes, pues las obras son fruto de los sentimientos, si bien los sentimientos proceden de las obras. Interesa también lo que hablas, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras son los medios de comunicación de nuestra intimidad con los demás. No podemos comunicar una intimidad mezquina, raquítica o desdichada. Es preciso estar en disposición de poder comunicar algo positivo, una intimidad rica y enriquecedora que lleva al bien y al entusiasmo para la acción. Todo, lo que hablas, lo que piensas, lo que sientes, constituye tu yo, y todo tu yo debe estar al servicio de los demás. Los impios irán acobardados a dar cuenta de sus pecados, y sus iniquidades se levantarán contra ellos para acusarles. Decid verdad unos a otros, juicio de paz juzgar en vuestras puertas. No meditéis en vuestro corazón mal uno contra otros. Zacarías 8:17. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 29 de abril. Aquí tienes 3 metas que puedes proponerte para tu acción diaria. Luego, no me digas que no sabes qué hacer cuando te propones hacer algo bueno. No enojarte, no enojar a los otros, deshacer los enojos de los demás. No enojarte tú por pequeñas o grandes cosas, por sucesos sin relieve o de proporciones llamativas. No enojarte con tus familiares y no enojarte con los que te rodean en el trabajo.
o con las personas con las que diariamente debes encontrarte y tratar. No hacer enojar a los otros, no darles motivos de enojo, de disgustos, no hacer lo que sabes que a ellos les disgusta o les puede ser causa de enojo, no ponerles en tales circunstancias que ellos deban hacer esfuerzos para conservar su calma interior. Deshacer los enojos de los demás. Cuando veas que alguien está impaciente, ponle un poco de tu paciencia. Cuando alguien necesita ser calmado, dale tu palabra de paz y serenidad. Cuando alguno se extralimita en sus apreciaciones o expresiones o actitudes, ponle tú la cuota de serenidad, de calma, de paz, de amor. 3 metas. Magnífico plan de acción apostólica. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Mateo 5, 4. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 30 de abril. Alguien debe mandar en tu vida, o mandas tú o mandan tus pasiones. Si no las dominas, si las dejas sin control, si no limitas su campo de acción o de reacción, serán tus pasiones las dueñas de ti, de tu vida. Serán ellas las que manden y tú deberás obedecer y te verás forzado a hacer cosas que quizás no quisieras hacer. El dueño serán tus pasiones, tú serás el esclavo, pero si dominas las pasiones, si las encauzas, si las coartas en sus instintos y orientas sus fuerzas, serás tú el dueño de tu propia vida. Has de ser un hombre de carácter. Si quieres, puedes, y si no puedes, siempre te queda el recurso de pedir la fuerza que necesitas. ¿A quién se la vas a pedir? Al único que te la puede dar. Tú sabes que es Dios. El que labra su carácter es un gran artista, pero el que se deja arrastrar por él es un derrotado. Y la derrota siempre tiene un gusto amargo y siempre deja un estado anímico de depresión. Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Hechos 17:30. La conversión es algo que debemos estar constantemente realizando. Nunca podemos decir que nuestro corazón se ha vuelto definitivamente y del todo al Señor. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com.